ayudados. Yo creo que muchos Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué bueno poder estar compartiendo una vez más un video con ustedes, poder traer una palabra otra vez, que espero que sea de mucha bendición. Para mí lo fue, trajo mucho ánimo, esperanza, así que espero que pueda ser de bendición para tu vida. Y esta palabra se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 4. Yo creo que muchos la conocen y es acerca de cuando Jesús calma la tempestad. Se encuentra a partir del versículo 35, yo lo voy a leer en otra versión. Dice: al atardecer de ese mismo día, Jesús le dijo a sus seguidores: crucemos al otro lado del lago. Ellos dejaron la multitud y se fueron con Jesús en la barca donde él estaba. También había otras barcas junto a ellos. Entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte la barca que éste se inundaba. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Entonces Jesús se levantó, regañó al viento y le ordenó al mar: cálmese, quieto. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Pero todos estaban muy asustados y decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Amén. Me llamó mucho la atención y me edificó mucho esta palabra porque mientras lo leía y lo estudiaba esta mañana, me pude centrar un poco más en los discípulos. Lo pude ver de otra forma que no lo había leído, no lo había entendido, no lo había visto antes. Y fue acerca de los discípulos. Me llamó mucho la atención cuando los discípulos van a despertar a Jesús, porque como que uno lo puede entender, lo puede discernir, como que fueron en una actitud de víctimas, quisieron como que moverle el corazón al Señor. Les dicen: Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Estaban enojados, estaban asustados, la tormenta estaba golpeando la barca, el agua se entraba, parecía que se iba a hundir. Yo creo que por su cabeza pasó: esto es culpa de Dios, Él nos dijo que crucemos al otro lado, Jesús es el culpable de que estemos en esta situación. Y pude ver en los discípulos ese miedo, ese temor que inundó sus corazones. Yo muchas veces pensé, no muy espiritual yo, cómo los discípulos no vieron a Jesús, no pudieron confiar, no creyeron a la palabra. Re espiritual yo decía: si la palabra del Señor tiene poder, tiene autoridad, si dijo que cruzaran al otro lado, iban a cruzar seguro, ¿cómo no pudieron confiar en la palabra del Señor? Pero los discípulos estaban ahí, estaban en esa situación como de víctimas, se sentían, a pesar de que tenían a Jesús durmiendo en la parte de atrás, creo que es del barco, tenían a Jesús durmiendo en el barco, ellos se sentían solos. Ellos se sentían desamparados, se sentían que literalmente se estaban hundiendo, se estaban ahogando y no había quien les ayudara. Y esa fue la situación, o en esas circunstancias corrieron a Jesús para decirle: ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Y veo que esa situación, en esa circunstancia en la que se encontraban los discípulos, les impidió ver, aunque ellos sabían que Jesús estaba con ellos en el barco, les impidió ver a Jesús y olvidarse de lo que Él era capaz. Me llama mucho la atención porque muchas veces esos tiempos donde pareciera que Jesús no está, que Dios no nos está acompañando, que Él se olvidó de nosotros, porque así se sentían los discípulos, les decían: ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Como que ellos sentían que Jesús se había olvidado de ellos, no les importaba, no le importaba la situación que les rodeaba, no les importaba el peligro que estaban corriendo sus vidas, sino que Jesús se fue totalmente desinteresado a dormir. Así veían los discípulos a Jesús en ese momento, totalmente despreocupado o desinteresado
del peligro de las situaciones que ellos estaban atravesando. Y me llamó mucho la atención y me habló mucho a mi corazón de esa actitud que a veces nosotros nos sentimos que Dios se olvidó de nosotros. A veces mientras Jesús duerme, mientras Él hace silencio, pareciera que el agua inunda nuestra barca, el agua inunda nuestra vida, las cosas se van a salir de control, van a perder el rumbo, porque muchas veces Él hace silencio, Él se queda quieto, Él calla, o en este caso, como los discípulos les pasó, Él duerme. Y nosotros sentimos que nuestra vida literalmente pierde el rumbo. Encuentro también, por ejemplo, en los salmos, muchas veces el salmista pasó por esta circunstancia. En el Salmo 83 dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Se sentía atribulado, se sentía solo, en soledad, entre la espada y la pared, que no sabía a quién acudir. Hay otro salmo que dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. En esa situación estaban los discípulos, de desesperación, se sentían solos, desamparados. Y encuentro que en esa circunstancia, a veces en esos silencios, en esos dormir de Jesús, es cuando no escuchamos su voz también, tal vez, o no sentimos su presencia. Y es cuando entra en nosotros algo que nos puede afectar y se llama la duda. La duda puede entrar a nuestra vida, la duda puede afectarnos a tal punto de que muchas veces esa duda va a afectarnos a tal punto que no vamos a darnos cuenta, no vamos a percibir, a entender que mismo Jesús, el Hijo de Dios, está durmiendo en nuestra barca. Eso le pasó a los discípulos que iban de camino a Emaús. Dice que estaban tan preocupados, centrados en sus problemas, en su confusión, en tantas preguntas que tenían. Dice la Biblia que Jesús mismo se le apareció, se les acercó y empezó a caminar con ellos. Y ellos no le pudieron ver. No le pudieron ver porque Jesús les pregunta qué es lo que hablan, qué es lo que piensan. Y ellos descargaron su corazón, les dijeron de Jesús Nazareno, y eres el único que no sabe todo lo que ha pasado por estos lugares. Y descargaron su corazón, y en sus palabras, en su diálogo con Jesús, lo único que él pudo interpretar fue que había duda, que todas las palabras, las promesas que él les había dado, se les habían olvidado y habían dejado entrar a su corazón, tal vez en ese silencio, en ese lapso de donde no es que Dios no esté, pero sí hace un paso atrás, tal vez hace silencio, calla, sentimos que está durmiendo y que no nos escucha. Y fue en ese momento donde Jesús les dice, te lo voy a leer, dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Eso es lo que pasa cuando dejamos que la duda invada nuestra vida. No nos damos cuenta que Jesús está durmiendo en nuestra barca, no nos damos cuenta de que no estamos solos. Dios no nos abandonó, Él está caminando a nuestro lado. Pero simplemente la duda nos tiene tan preocupados, nos tiene tan perseguidos del peligro, que no podemos ver que el Maestro, Jesús mismo, se acercó y Él está caminando a nuestro lado. Eso fue lo que le pasó a Tomás. Tomás no creía que Jesús había resucitado, y él: hasta que yo no lo vea y hasta que yo no meta mi dedo en su mano y no toque su costado, no voy a creer. Así que Jesús se le acerca y le dice: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en este lado de mi cuerpo. Y es cuando viene esta palabra que me confrontó mucho y dice: ya deja de dudar y cree. Y yo creo que ese es el llamado que el Señor nos está haciendo a todos nosotros. Puede que estemos pasando un momento de peligro, puede que sintamos que Jesús no está cerca, que Él no está atendiendo a nuestro clamor, que Él no está viendo el peligro que corremos,
Puede ser que nos sintamos así, pero quiero decirte que Él está caminando a nuestro lado, que Él sigue durmiendo en nuestra barca. Él tal vez esté durmiendo, pero Él está con nosotros y no nos va a pasar nada. La barca, nuestro barco no se va a hundir. Y Él hoy nos dice, deja ya de dudar y cree. Cuando podamos pasar el miedo, cuando podamos pasarla por encima de la confusión y podamos hacer a un lado la duda, que es como si fuera un velo que no nos deja ver más adelante, yo creo que vamos a poder ver que Jesús todavía sigue en nuestra barca, vamos a poder ver a Jesús que se acercó a nosotros y en ningún momento nos dejó solos, sino que estaba caminando a nuestro lado. Vamos a poder ver que de verdad Él sí resucitó, como le pasó a Tomás, que él no creía. Su duda, su incredulidad le impidió por un momento ver a Jesús. Por un momento verlo delante de él y tuvo que tocarlo para creerlo. Y el Señor lo confronta y le dice, ya deja de dudar y cree. Y los versículos que siguen dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo quiero ser de ese grupo. A veces cuesta, a veces demanda un esfuerzo más, a veces demanda hacer a un lado las preguntas y es más complicado. Pero yo quiero sorprender a mi Jesús, yo quiero sorprenderlo con mi fe, con mi confianza. Que aunque no vea, voy a creer. Aunque no lo sienta, aunque sienta que Él está quieto, que Él está haciendo silencio, o como decía el Salmo 28, no te desentiendas de mí, como que Dios ya nos olvidó, nos abandonó y ni siquiera le importa lo que nos está pasando, porque eso es lo que dice el salmista en el Salmo 28, no te desentiendas de mí, yo voy a creer, porque hay una palabra y Él dijo que siempre estaría con nosotros, el Espíritu de la promesa no nos dejaría, siempre estaría con nosotros. Más adelante en el Salmo 28 dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, bendice tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Amén. Así que, aunque estés en una tormenta, aunque sientas, Jesús me metió en esto, Él me dijo que tomara esta decisión, Él me mandó a meterme en aquel trabajo, o me dio paz para tomar estas decisiones y hoy parece que todo se está desordenando, que, mejor dicho, el barco se está hundiendo, no te preocupes. No le des lugar a la duda, no dejes que la duda te impida a ver a Jesús, que Él sigue durmiendo en la barca. No dejes que la duda te impida ver a Jesús, que aunque sientas que no lo ves, aunque no lo sientas, Él está caminando a tu lado, como les pasó a los discípulos que iban de camino a Maús. Dios te bendiga y yo quiero que te quedes con esta palabra, que dice, ya deja de dudar y cree. Fue la palabra que le dio Jesús a Tomás. Ya deja de dudar y cree. Amén. Así que Dios te bendiga. Espero que este video pueda haber sido de bendición y de aliento para tu vida. Y nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. Hasta luego. Yo creo que muchos